Cuando la vida se vuelva complicada y se convierte en un campo de batalla, apóyate del río revuelto y turbio, donde nada se ve, donde todo es demasiado y no se percibe el límite de su profundidad. Solo es cuestión de aquietarse, de detenerse, de no nadar más hacia ningún lado. Solo es estar, ver, dejar al río en paz. Solo debemos observar y poco a poco en esa quietud, la arena y las piedras y todo cuanto hay se asienta. Ahí, en esa quietud, se puede ver claramente el fondo del río y lo que hay dentro de él, los tesoros y los peligros. Y sin desear cambiar al río, ahí es que podemos decidir para dónde nadar, qué tomar y qué dejar, si continuar nadando o salirnos a tierra firme. Hola, hola, almas bonitas, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y están escuchando el episodio número 49 de La Magia del Vacío, y el tema que vamos a abordar el día de hoy es los lenguajes del alma. Así que, sin más, comenzamos. Oigan, no saben lo emocionada que estoy de hablarles de este tema en uno de los últimos episodios casi para cerrar el año. Y fíjense que unas semanas antes estaba un poquito en blanco de qué les podía hablar, si sentía que ya les había hablado de tantos temas, como que un poco me bloqueé. Y pregunté a 2, 3 personas y bueno, al final llegué a este tema que no puedo creer que no se me haya ocurrido antes o que, no sé, no lo haya pensado, porque no solo es un tema que a mí me apasiona, sino que es importantísimo que todos sepamos que el alma, porque todos tenemos alma, se comunica con nosotros todo el tiempo, pero no nos vamos a dar cuenta si no sabemos cuáles son sus lenguajes o cuál es el lenguaje que utiliza contigo, porque para cada quien va a ser distinto, ¿no? El alma normalmente se agarra de pues los canales que cada persona tiene más a la mano, porque lo que intenta nuestra alma es conectar con nosotros, es que la escuchemos. Entonces, ojalá nos explicaran esto desde que estamos más chiquitos y así podríamos tener mucho más contacto con nosotros mismos, con nuestro interior, con lo que nos está pasando, con las alertas que hay en nuestra vida todo el tiempo, ¿no? Señalándonos que por ahí no, señalándonos el camino de por dónde sí. Y cuando aprendemos un poquito más de los diferentes lenguajes que hay allá afuera, nos hace las cosas mucho más difícil y ahorita van a ver por qué. Y antes de iniciar con el tema, me parece súper importante que primero descifremos a qué me refiero yo cuando les digo alma. Con alma me refiero a esta parte interna de nosotros, que algunos le podrán llamar tu voz interior, tu conciencia, tu espíritu, tu yo superior. O sea, la verdad es que no importa, pero todos tenemos dentro esta vocecita que no es la voz de la mente, sino es una voz, es un algo que se siente como de una manera más intuitiva, ¿no? A veces se puede sentir como en el corazón, a veces como en el estómago, no necesariamente es una voz de la cabeza. Y bueno, no me gustaría meterme más a profundidad a descifrar todo este tema del alma, del espíritu, las diferencias o la voz interior o todo esto que les acabo de decir, porque creo que esto da para todo un episodio y sí es importante como que tenerlo bastante claro, pero en este tema es lo que ya les dije. Entonces ustedes pónganle el nombre que quieran a esta parte de ustedes que todo el tiempo les está hablando y que tiene lenguajes muy sutiles y por eso a veces no podemos distinguir sino hasta tiempo después, ¿no? Ya cuando pasa alguna situación y que entonces ya te puedes dar cuenta de que, claro, yo ya lo intuía, ya lo sabía, algo me dijo. Entonces a esa parte de nosotros es a la que me estoy refiriendo. Y bueno, ya, vayamos al grano de cuáles son estos lenguajes que tiene nuestra alma para comunicarse con nosotros.
Esto viene desde tiempo súper atrás, como muchísimas cosas. No estamos descubriendo básicamente nada en el presente, sino otros métodos para llegar a algo que ya se nos ha venido diciendo desde tiempo atrás, ¿no? Entonces, estos lenguajes son metáforas, arquetipos, símbolos, historias, cuentos. Esto ha venido desde que está registrado en la historia de la humanidad. Y muchas veces estamos tan ocupados escuchando al mundo en el que vivimos que se nos olvida escuchar a nuestra alma. Y ahí es donde entran estos otros lenguajes que ahorita más o menos les voy a ir explicando. ¿Por qué? Porque miren, como les mencioné al principio, el alma tiene formas muy sutiles y con sutil me estoy refiriendo a que no es directa. Nosotros estamos muy acostumbrados a que si tenemos una pregunta queremos saber la respuesta directa. O que alguien me la diga o que alguien me la escriba o cómo le hago. Ya hasta cuando leemos un libro, no sé si se dan cuenta, ya es como, sí, pero que me explique ya cómo es que yo lo voy a poder poner en práctica en mi vida desde ya, desde este momento, ¿no? Yo creo que por eso se está haciendo tan famoso ChatGPT, porque las personas ya preguntamos de que muy directo, ¿no? Y el lenguaje del alma no es así. ¿Por qué? Tiene una manera mucho más indirecta de hablarnos y mucho más sutil porque no quiere que nos perdamos, el aprendizaje. Cuando nosotros damos una respuesta a una pregunta profunda o una pregunta que tal vez la respuesta nos haga tomar una decisión o la otra, podemos limitar a la persona que nos está preguntando a que recorra su propio camino. Y recorrer su propio camino significa que no va a poder vivir esa experiencia y no se va a poder enriquecer. Entonces es por eso que el alma nos habla de cierta manera en donde nos va guiando sin dejarnos que nos perdamos la experiencia que sí o sí nos toca vivir. También hay ocasiones que lo que nos sucede es que hay cosas que no se pueden explicar y es ahí donde entra el idioma silencioso que sí entiende el alma. Yo creo que absolutamente todas las personas hemos llegado a un punto que hemos vivido cierta experiencia que las palabras se quedan cortas y no sabemos cómo expresarla o cómo explicarla, y entonces nada del tipo de comunicación al que estamos acostumbrados nos da para poder desarrollar como esta experiencia o este sentimiento o lo que sea que estemos queriendo transmitir a otra persona. Entonces es ahí donde nos viene muy bien este lenguaje tan silencioso, tan sutil que tiene el alma. Y entonces ahí es donde ya vienen esto que les mencionaba, los arquetipos, los símbolos, las historias, las metáforas que hemos ido utilizando pues desde siempre, ¿no? ¿Para qué? Pues para sanarnos, para entendernos, para transmitir sabiduría, etcétera. Y dentro de estos lenguajes que yo les estoy diciendo, del que más me quiero pues agarrar va a ser de las metáforas, porque creo que la metáfora ya está de cierta manera implícita en muchas de las otras, ¿no? Dentro de las historias ya vienen ciertas metáforas, dentro de los arquetipos. Entonces, ¿qué es una metáfora? Básicamente es una imagen que hace visible una verdad que es intangible. O sea, un ejemplo, el tiempo vale oro. Pues claro que no podemos ir y comprar el tiempo, pero nos da a entender como ese enunciado que el tiempo tiene un valor muy, muy alto, ¿sí? Lo usamos todo el tiempo. Esa sería una metáfora, por ejemplo. Otra sería, tal persona que conocemos es un sol. Entonces,
tal vez no tiene que ver con que la persona físicamente tenga ciertas características como bella, sino va muchísimo más allá. Y entonces la manera que tenemos para explicarle a otra persona, alguien que conocimos y que a lo mejor su esencia, su manera de expresarse, su mirada, etcétera, es algo que para nosotros, no sé, fue muy mágico, muy avasallador, yo qué sé, y entonces la describimos como, no, hombre, esa persona es un sol de persona. Esa sería otra metáfora. Otra metáfora que usamos todo el tiempo es, no, hombre, fulanito tiene unos nervios de acero para decir que bajo X circunstancia donde cualquiera se hubiera muerto de miedo o se hubiera congelado, esa persona actuó, pero como si estuviera cocinando un huevito. Entonces, si se fijan, cuando una situación va mucho más allá de lo que podemos expresar con las palabras, sin nosotros darnos cuenta, hay un lenguaje que va más profundo y que cuando se lo transmitimos a otra persona a través de las metáforas, a la otra persona le queda clarísimo lo que tú estás tratando de decirle, ¿no? De esa vivencia. Y si bien yo les estoy dando ahorita unos ejemplos muy básicos, muy sencillos que usamos todo el tiempo de manera súper cotidiana, ¿por qué considero que las metáforas en realidad son tan importantes, tanto como para llamarle que es uno de los lenguajes del alma? Pues miren, dentro de las metáforas, cuando las utilizamos, lo que sucede es lo siguiente. Nuestro cerebro procesa las imágenes mucho más rápido que las palabras racionales, o sea, que las palabras que utilizamos todo el tiempo. Entonces, cuando tú le quieres explicar, por ejemplo, a un niño algo que quieres que le quede bien claro, si se fijan, normalmente lo hacemos con imágenes. O sea, le ponemos como un escenario de, mira, fue ese niño con su mamá y le dijo, y entonces su mamá lo regañó, y el niño se empieza a imaginar la situación mientras tú le estás hablando, y esto lo va a procesar su cerebro mucho más rápido porque está en una imagen. Pero esto sucede con los niños y con nosotros como adultos también. Entonces, cuando nosotros hablamos con metáforas, el cerebro lo entiende desde otro lugar y lo procesa mucho más rápido. Ahora, otra cosa que hacen las metáforas, va a activar partes emocionales y también sensoriales en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que miren, sensorial quiere decir que el cerebro se le van a activar todos los sentidos. Entonces, mientras tú le platicas a alguien algo y le avientas ahí una metáfora, entonces el cerebro lo que hace con esta información es que no solo la escucha pues a través de los oídos, sino que también genera una imagen, entonces ahí está la vista, le empieza a generar un gusto, entonces a lo mejor puede percibir algún sabor, se le puede venir algún olor, entonces utiliza como los 5 sentidos que tiene y eso hace que profundice más la información que tú le estás dando. Y activar las partes emocionales, pues claro, es algo que eh, no solo recibes la información, sino que también la puedes sentir, puedes conectar con lo que la persona te está diciendo. Otra cosa súper interesante que hacen las metáforas es que nos abren la comprensión sin que la mente racional ponga resistencia. Híjole, es que yo no les puedo explicar lo importantísimo que es esto. ¿Por qué? Miren, no sé, bueno, claro que sí sé, ya se dieron cuenta si han estado escuchando todos los episodios de este podcast o varios, que yo siempre inicio con una introducción de ya sea un cuento, un poema o no sé qué, algo que yo escribí, se los leo y después entro al tema. ¿Por qué hago esto? Y justo lo hago por estas razones. Porque precisamente si hay algún tema que es por el puro hecho de leer el título, ya hay algo que a ti, por la razón que sea, te genera resistencia o ya no estuviste de acuerdo nada más con el título porque tú piensas diferente, entonces lo que sucede con el cerebro es que
antes de siquiera ya escuchar la información, automáticamente hay una resistencia. O sea, va a haber como un mini bloqueo porque tú ya estás con tu estandarte de, no, 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 es que yo no opino eso, a ver qué va a decir. Entonces ya estás enjuiciando una información que todavía no escuchas y no permites que el cerebro se abra. Bueno, eso nos pasa a todos. Entonces lo que yo hago con la introducción es, a través de una historia, de un poema, pues ya lo puedes recibir esa información desde un lugar que no es tan racional y simplemente lo absorbes y permite que tu cerebro esté un poquito más dispuesto no a aceptar lo que yo estoy diciendo, sino simplemente a poder discernir mejor y no discernir desde este lugar en donde estoy sentado en mi macho en este tema y entonces pues no tiene ni siquiera caso que escuches, ¿no? Entonces, por esto es tan importante las metáforas. Una metáfora nunca te va a decir qué hagas, sino que te va a mostrar el camino. Es todo lo que va a hacer. Entonces, desde ese lugar es muy suavecito para nuestra alma, para nuestro cuerpo, para todo nuestro ser, porque también nos permite hablar de cosas que nos pueden doler mucho sin necesidad de que nos expongamos completamente. Y por ejemplo, cuando yo platico de algún cuento, ¿no? Que viene alguna historia de duelo o lo que sea. Si bien tú cuando lees una historia así o la escuchas, no están hablando de tu duelo o de algo que tú pasaste, sí que te ayuda leer esa historia o escuchar esa historia como va a ser algo similar a que tú puedas sentir y que tú puedas atravesar algo sin que sea necesariamente expuesto tu dolor directamente. O sea, lo vas a hacer como a través de esta otra historia. Y no significa que porque sea a través de una historia ajena, tú no puedas también liberar. Entonces, eso es lo bonito que sucede en las metáforas. Y claro, que también seguramente te preguntarás, bueno, pues no voy a ir por la vida, hablando en metáfora, ¿no? Eso sería súper raro. Yo creo que en las películas de antes, eh, que a veces podemos ver, ¿no? Cuando eran a blanco y negro, de pronto sí hablaban así medio raro que dices, ¿qué onda aquí, no? Ni siquiera fluye la conversación. Entonces, no, no se trata de eso, pero sí hay un medio a través del cual todo el tiempo hay metáforas y no nos estamos dando cuenta. Y este es a través de las historias, ¿sí? En el lenguaje que se utiliza cuando contamos historias está súper implícita las metáforas. Por ejemplo, si hablamos de las culturas indígenas, pues la información tendían a transmitírselas de esa manera, o sea, a través como de historias y dentro de las historias pues había metáforas, ¿no? ¿De qué forma? Pues, por ejemplo, los animales que representaban virtudes. Esta era una manera en que ellos transmitían la sabiduría, que también nos habla de los arquetipos. Por ejemplo, también los nativos americanos utilizaban mucho, por ejemplo, al búfalo como una metáfora que representaba grandes virtudes, o también puede ser los elementos naturales como guías. ¿Cuáles son los elementos naturales? Pues no sé, como el agua, el viento, la luna, cada uno transmitía alguna enseñanza, ¿no? Los utilizaban como guías. Y bueno, también había como muchas narraciones que enseñaban la ética, la supervivencia, el sentido de la comunidad. Y no era tanto que estos elementos fueran los dioses de estas personas, sino que más bien eran guías porque estos elementos representaban por su misma naturaleza algo que el ser humano podía aprender de ellos. Y un ejemplo clarísimo es lo que yo les leí al inicio de este episodio, ¿no? Que les hablaba de el río revuelto. No es que yo le vaya a ir a prender una vela y ahora mi Dios es el río revuelto. No, pero el río a través de su naturaleza nos está mostrando cómo es que en momentos de muchísimo caos nosotros
podemos encontrar el rumbo, qué es lo que podemos hacer cuando esto nos pasa. No es simplemente una guía. Porque imagínense ustedes qué puede impactar más una persona. Imagínense a alguien a sus 18, 17 años que está viviendo una tragedia para esa edad, para esa etapa de su vida y, no sé, tiene un papá en sus 40. ¿Qué creen ustedes que puede impactar más profundamente en este joven? El que le diga, no, mira, pues trata de tranquilizarte para que pienses mejor las cosas antes de tomar esta decisión, porque mira que ahorita estás exaltado, o qué es lo que normalmente hacen los padres y que cuando tú estás joven te entra por un oído y te sale por otro. No es porque no quieras hacer caso, sino pues simplemente es la etapa de la vida en la que estás, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia si ese padre escucha a su hijo? E imagínense que viven cerca de un río y le dicen, en lo que me platicas vamos a caminar, se lo lleva a caminar, lo lleva a un río que en ese momento llovió y está, no sé, no, pues todo revuelto, mientras le empieza a explicar a través del río. Entonces el papá no le va a decir qué hacer, simplemente le está dando como ejemplo lo que sucede con el río y cómo si él se ve atrapado en esas aguas, qué es lo más fácil para él o qué es lo que haría o qué es lo que va a recoger de un río, cómo va a saber si lo que va a agarrar es una piedra o un animal que lo puede morder. No sabe porque no se ve nada. Entonces, esa era la función de las metáforas y se nos ha ido olvidando con el tiempo que hay otras maneras en que los seres humanos podemos absorber conocimiento y si bien puede que en ese momento que nos están platicando la historia no lo entendamos del todo, no importa, porque recuerden que yo les decía que las metáforas que van implícitas en las historias no siempre las van a entender nuestro cerebro de manera racional. Entonces, no importa si no las comprendemos. Hay una parte mucho más profunda de nosotros, que es nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro yo superior, nuestra intuición, como le llamemos cada quien, que sí que va a captar el mensaje de lo que nos están queriendo transmitir. Y también hubo otras culturas mucho más antiguas, como por ejemplo en Grecia, que tenían mitos que daban una explicación, pero ahí era como mucho más profunda que la aparente narración de la historia. Entonces, les voy a dar algo que seguramente todos conocen de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, la medusa, ¿sí? La medusa era una, pues era un mito, había una historia que era un mito, pero también era como un arquetipo. Entonces, fíjense, les voy a dar dos interpretaciones posibles de este mito para que se vayan dando cuenta de, de toda la profundidad que existía detrás de estos arquetipos, de estas historias, mitos, como le llamen, que tenían las culturas antiguas y que yo considero que deberíamos de rescatar en el presente. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a darle una interpretación a la medusa desde la psicología y desde la psicología junguiana, porque aquí va a depender, como la psicología tiene muchísimas ramas, entonces pues aquí depende cuál sea, ¿no? Entonces ahorita vamos a hablar desde la psicología junguiana, que viene de este psiquiatra suizo, que fue discípulo de Freud, y bueno, no es importante, pero él hablaba mucho del inconsciente colectivo, hablaba de los arquetipos y todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, él interpretaba a la medusa como una representación de la sombra. Y con la sombra, él se refería a estas partes inaceptables de nosotros mismos o reprimidas que hay en nuestra psique, o sea, que hay en nuestra mente, estas cosas que no las platicamos con nadie o estas cosas que se quedan hasta en pensamientos o que de repente puede pasar como un pensamiento y ni lo queremos pensar, ¿no? Como estas cosas que podemos reprimir. Y también habla de el desorden o del caos que existe
en nuestra mente. Y por eso es que la medusa, que recuerdan así que tenía así como un cabello todo alborotado, como de lombrices o víboras, ya no recuerdo, ¿no? Entonces, esto hablaba como de este caos mental, de esta represión, de todo esto que está sucediendo en nuestro cerebro de manera inconsciente. Bueno, entonces, eso es lo que esta figura mítica representaba según Jung. Y ahora, si nos llevamos esta misma figura de la medusa, pero ahora a tiempos más modernos, y si se interpreta desde, por ejemplo, como lo interpreta el empoderamiento femenino, el mito de la medusa se le va a ver como algo que representa poder y el miedo que esto le genera como a un sistema patriarcal, ¿no? Entonces, el hecho de que esta mujer se haya convertido en un monstruo, o sea, refiriéndome a que su cabello, pues algo que impacta, que pueda dar miedo, habla de cómo la sociedad castiga la fuerza sexual o la fuerza en general femenina porque no la puede controlar. Entonces la representa como si no te puedo controlar, si no te puedo someter. Entonces esta mujer hermosa, bueno, entonces ya está, se convierte en este monstruo indomable, feo. Se fijan cómo una misma, un mismo mito, una misma figura puede tener muchísimas representaciones, pero cualquiera de esas dos interpretaciones son muy, muy profundas y nos pueden enseñar o nos pueden ayudar a describir algo que a lo mejor no es tan sencillo con palabras, pero si vemos representada esta mujer, pues pudiera darle a alguien muchísima fuerza, sentirse empoderada, algunas mujeres, o para otras personas se podrían sentir más afines a pensar que cuando ven a esta mujer, pues es así que sienten el cerebro, así que sienten todo lo que están reprimiendo, todo lo que no dicen, todo lo que quieren hacer, todo lo que piensan y no está sucediendo. Y bueno, al final aquí lo importante de esto no es tanto ni una ni la otra interpretación, sino aquí lo importante va a ser darnos cuenta de que este precisamente es el lenguaje que permite que cada uno de nosotros entendamos e interpretemos aquello para lo que estemos preparados para asimilar. Y esta opinión que tenemos o esto que podemos asimilar puede ir evolucionando a medida que nosotros vamos madurando sin que necesariamente sea un aprendizaje como muy agresivo o muy impuesto o que nos empiece a generar resistencia y mucho rechazo. O sea, va a ser a nuestro paso. Y bueno, esto a mí me parece súper importante y súper rescatable porque no todo el conocimiento tiene que ser tan directo, no siempre es tan efectivo cuando es de esa manera. Y la importancia de que a veces tengamos imágenes, figuras, mitos, historias, nos da la oportunidad a los seres humanos de ir atravesando el conocimiento, de irlo asimilando y de poderle dar como un lugar a esas emociones o a esos pensamientos o a esas cosas que yacen en el fondo de nosotros y que a veces no sabemos o no logramos cómo explicarlas y sentimos como que nos ahogan. Entonces, cuando tenemos estas otras formas, estos otros canales que sin decir directamente qué nos pasa, el simple hecho de cómo está la imagen o el simple hecho de cómo está contada X historia, a algo dentro de nosotros nos hace sentido, eso no solamente nos libera, sino que nos hace sentir acompañados y permite que parte de nosotros, muy profundas, que no tienen forma de expresarse, se puedan expresar y espejear en este tipo de cosas.
Y bueno, claro que si ya les hablé de los nativos americanos y un poquito de la Grecia antigua, pues por supuesto que no nos podemos ir de este episodio sin que también yo les diga que en el lenguaje, bueno, en la tradición judio-cristiana, que es donde la mayoría entramos, pues también existía este lenguaje del alma, bueno, no existía, ha existido siempre, ¿a través de qué? A través de lo que se llaman parábolas. Entonces, aunque yo no me he aventado toda la Biblia, pero ni cerca, sí que todos sabemos que la Biblia está explicada a través de metáforas, a través de parábolas. O sea, Jesús hablaba a través de, hablaba de esa forma. Y eso me parece muy relevante precisamente por todo lo que ya les dije anteriormente y que mucha gente se toma estas palabras de manera súper literal y no te puedes tomar una enseñanza que está explicada a través de una metáfora de manera literal porque completamente se pierde el sentido. Pero aún así, aún y las personas que se toman literal estas enseñanzas, también las metáforas y las parábolas están diseñadas precisamente para esto, para la persona que tiene cierto nivel de conciencia y en ese momento eso le da paz y para eso le da, está perfecto. Y en su momento cuando la persona va evolucionando, va comprendiendo muchísimo más como la profundidad de estas palabras, la profundidad de la enseñanza, lo que de verdad hay que se quería transmitir en un momento, pues va a ir absorbiendo más y más. Y bueno, desgraciadamente dentro de esto, pues sucede que, claro, las personas siempre queremos imponer nuestro punto de vista como si fuera la verdad absoluta y claro que esto siempre va a crear conflictos, guerras, etcétera. Pero pues me parece la manera más sabia que tienen pues las personas que han sido sabias en la vida, que es transmitirnos, pues no el conocimiento, creo que la sabiduría de esta manera, porque así nos permiten, pues lo que ya mencioné antes, ¿no? Ir creciendo a nuestro paso y dejar que nuestro prójimo también vaya creciendo a su propio paso y cada cual vaya entendiendo y vaya evolucionando y adquiriendo de estas enseñanzas, pues lo que le es útil en su momento de vida. Y ya nada más para no quedarnos, pues un ejemplo es esta parte del versículo donde dice, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Por supuesto que aquí no nos estaban hablando de que si tú tienes perlas, abras tu caja fuerte, tu alajero, las agarres y se las avientes a los cerdos. Por supuesto que no, porque nadie con un ápice de lógica en su cerebro siquiera se le va a ocurrir agarrar perlas y echárselos a los cerdos. Por supuesto que aquí está hablando, pues quién sabe, ¿no? A mí para lo que me da a entender es las cosas que son valiosas para ti, aquello que te ha costado, puede ser desde conocimiento, virtudes, tu cuerpo, lo que sea valioso para ti, pues no dárselas a los cerdos, y a los cerdos no se refiere al animal, sino se refiere a aquellas personas, aquellas experiencias, aquellas situaciones que obviamente no van a ver el valor de esto que a ti te ha costado. Y para todos aquellos que están muy metidos en el budismo, que ahorita la verdad que está pues casi casi de moda, pues también ahí existían, o bueno, existen las historias zen o los kanes, que eran, no sé cómo se pronuncian, ¿no? Que básicamente eran preguntas y diálogos que no se explicaban, ¿no? Entonces tú tienes un poco como descifrar y más bien estos diálogos que hay como en estos cuentos son como llaves que en realidad la persona cuando los comprende un poco los utiliza para despertar su conciencia. Si se fijan, absolutamente todo lo que les fui diciendo es en cierta forma lo mismo. Ahora en nuestro presente, en la psicología contemporánea, pues nosotros le llamamos metáforas, que es lo que les he venido diciendo desde el principio, y se utilizan en la psicología para explicar nuestro inconsciente.
para explicar la sombra, el héroe, la máscara y todas estas imágenes que se llaman imágenes arquetípicas. Y esto quiere decir, por ejemplo, un arquetipo sería la madre. ¿Por qué? En China, en México, en Rusia, en donde ustedes me digan, la madre, o sea, la imagen de la madre representa exactamente lo mismo, que es que nutrición, protección, creación, fertilidad, amor. Por eso sería una imagen arquetípica. Entonces, ¿cómo va a estar la imagen de la madre? Pues en Rusia de alguna manera pintada, en México de otra manera, como si fuera la Virgen y así. O sea, no es tanto la imagen del dibujo, sino a cualquier persona que tú le digas la madre, en su cabeza se les va a venir eso. Aunque hayan tenido una pésima madre y aunque hayan tenido una mamá que es completamente distinta, tú puedes saber que a lo mejor tu mamá no fue la mejor mamá, pero lo que representa la madre como un arquetipo va a ser lo mismo para absolutamente todos. Entonces, cuando decimos imágenes arquetípicas y que son, cuando digo esto, a esto se refiere la psicología contemporánea y son muy importantes porque nos ayudan a los seres humanos a darle explicación a cosas que solamente están en nuestro inconsciente. ¿Y por qué se estarán preguntando qué onda con esta clase que nos estás dando ahora? ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Y cómo es que esto está ligado con los lenguajes del alma? Pues miren, es súper sencillo. Es importante porque las historias, las metáforas, los arquetipos y todo esto llegan a donde la lógica no puede llegar. Y a estas alturas ya todos sabemos que nuestra mente tiene un tope, ¿sí? Podemos entender hasta cierto punto, podemos analizar hasta cierto punto, porque si no sentimos que ya hasta la cabeza nos duele, podemos comprender hasta cierto punto. Y siendo todos muy honestos, si hay un poquito de profundidad en nosotros, que yo sé que la hay situaciones que suceden en nuestra vida que en serio no hay lógica humana que nos la pueda explicar. Y entonces, aquello que no se comprende, no se asimila. Y aquello que no se asimila está destinado a repetirse tantas veces como sea necesario. ¿Para qué? Pues para nuestra comprensión y para nuestra evolución, que es en última instancia a lo que yo creo que todos venimos. No creo que todos hayamos venido nada más a nacer, a reproducirnos, a trabajarnos y a morir. Tiene que haber una evolución. Ahora, seamos realistas. No es lo mismo decir, estoy viviendo un duelo, a que digas, siento que estoy caminando en un bosque oscuro donde no veo la salida. ¿Se fijan cómo hay una cosa inexplicable que te conecta muchísimo más con lo otro? Porque realmente es así como nos estamos sintiendo, aunque eso no esté pasando, ¿sí? Como... Y cuando sucede esto, cuando ustedes se cachen de pronto diciendo este tipo de cosas, expresándose de esa manera que a lo mejor no es tan común en ustedes, ahí se pueden dar cuenta, esta es una señal de que quien está hablando es su alma a través de ustedes, ¿sí? Y normalmente es cuando estamos viviendo algo denso, desde... No tiene que ser normalmente, no tiene que ser necesariamente negativo, también puede ser algo muy bueno, pero así es como nos podemos dar cuenta que nuestra alma se está expresando. Cuando decimos, siento un nudo en la garganta o me estoy ahogando en un vaso de agua. O, por ejemplo, cuando alguien te traiciona, no es lo mismo decir, esta persona me traicionó y me duele muchísimo decir, de verdad, esto que me hizo esta persona, después de esto, algo se rompió dentro de mí.
¿Se dan cuenta otra vez? Obviamente nada se rompió, tú estás completo, pero esto hay una parte que completa dentro de nosotros que le da voz a eso que no tiene voz, que es nuestra alma, es algo que se fue mucho más profundo. Estoy en un nuevo capítulo de mi vida, estoy renaciendo. Ay, les quiero platicar aquí un ejemplo, híjole, qué bueno que me acordé. Buenísimo porque, wow, esto, miren, hace ya como unos, no sé, tal vez como unos 10 años, o tal vez menos, la verdad no sé, pero no es importante. Fue un momento de mi vida en donde me empecé a sentir rara, me empecé a sentir diferente, empecé a sentir, pero no era solamente, era en todos, como en todos los aspectos de mi vida. Desde físicamente podía sentir eso, emocionalmente había algo que ni siquiera le podía poner nombre, no sabía ni qué emoción era esa. Em, Como que en mi mente no les puedo explicar, o sea, toda yo estaba en algo que no sabía cómo nombrar, pero que era una incomodidad que de verdad me estaba rebasando. Y miren que yo tengo muchas herramientas porque desde muy pequeñita siempre me han llevado a, no sé, cosas de desarrollo personal, libros y talleres y todas esas cosas. Entonces tengo muchas herramientas cuando estoy pasando yo por baches o cuando me quiero expresar. También a través de las artes o escribiendo, pintando, dibujando, moviendo el cuerpo, o sea, y aún así yo no lograba salir de eso, no sabía cómo explicarlo. Y dentro de toda esta búsqueda que yo empecé a tener, porque dije, es que esto no es normal, o sea, ¿qué está pasando conmigo? O sea, ¿qué está sucediendo? Y en un momento donde ya sentía yo que iba a colapsar, yo dije, a lo mejor me estoy volviendo loca. Y como me estoy volviendo loca, no me puedo dar cuenta y esto es volverse loca. O sea, así de intenso estaba mi momento. Entonces lo que sucedió fue que una vez que estaba escribiendo, estaba sentada en un café y mientras escribía como escritura libre, estaba viendo hacia afuera y en una de las plantitas que estaba ahí vi una mariposa. Pues oigan, esa fue hasta cierto punto mi salvación. ¿Por qué? Porque en ese momento para mí fue muy claro y no saben el alivio que me dio. Dije, eso exactamente es lo que me está pasando. Eso es lo que estoy sintiendo. No sabía si era lo que me estaba pasando, pero era lo que estaba sintiendo. Cuando la mariposa, antes de que la mariposa sea mariposa, pues es una oruga, ¿no? Es como un gusanito. Entonces ustedes imagínense un gusano cuando está a punto de convertirse en mariposa que está en su capullito, no sé cómo se llama, ¿no? En donde está como, en esta conchita donde está. Entonces, imagínense ese gusano que no tiene idea lo que significa alas, lo que es estar por los aires. No tiene idea, es un gusano. Imagínense en el momento en que se empieza a salir como de este cascarón que tiene y que le van a empezar a brotar las alas. Ustedes se pueden imaginar la sensación para el gusano de ya no es gusano porque ya no puede hacer lo que normalmente hace, pero algo evidentemente está pasando con él, pero no sabe que eso lo está llevando a que en algún momento va a tener alas, va a salir de ahí, va a poder volar y va a ser una mariposa. Yo no estoy diciendo que me volví mariposa ni nada, sino que así es como yo me estaba sintiendo, como si la persona que era no me podía sentir bien ni en mi propia piel, ni en mi propio cuerpo, ni en mis propios pensamientos, el nada, pero no sabía hacia dónde iba o no sabía si algo estaba cambiando en mí. No tenía idea, pero era evidente que algo estaba pasando. Sentía yo como si literalmente estaba mutando completamente hacia brincar a algo que yo no sabía qué era. Dentro de toda esta investigación, yo recuerdo que ahí es donde yo me entero de que existen los psicólogos transpersonales y pues ya aprovechando, les doy esta información para el que no sepa,
Un psicólogo transpersonal, bueno, va a ser un terapeuta que aborda el bienestar de una manera mucho más integral. Entonces, no nada más se enfoca en los problemas psicológicos que trae la persona, sino que también va a integrar la parte espiritual, la parte de la conciencia, del propósito de vida. Entonces, bueno, como yo ya había intentado con 2, 3 y nada más, ¿no? Dentro de esta descripción yo dije, bueno, ya esta es la última y ya estuvo, no voy a ir con nadie más porque yo creo que si esta no funciona, de verdad yo me voy al psiquiátrico a que me mediquen porque neta, o sea, me estoy volviendo loca o no sé qué onda conmigo. Llego con esta muchachita que aparte yo la vi y dije, no, estaba saliendo de la universidad, híjole, pero pues ya estaba ahí y había pagado la sesión. Y recuerdo que cuando me pregunta que qué es lo que me traía ahí, yo así, como ya me había hartado, era como la tercera con la que iba, dije, yo ya voy a ir directo aunque parezca una loca y de aquí ya me canalicen a psiquiátrico. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir directamente. Y le dije esta metáfora. Yo en este momento me estoy sintiendo como un gusano porque bla, 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 y le empecé a describir. Y entonces yo siento como que estoy mutando. Y ya que lo solté, me acuerdo que ella me vio, duró así, no sé, como unos segunditos, y me dijo lo siguiente. El proceso por el que tú estás pasando, por lo que me dices, bla, 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 me dijo, se llama despertar espiritual. Y prosiguió a decirme qué era un despertar espiritual, qué cosas iban implicadas, y todo lo que ella me iba diciendo eran como si fueran piezas de Legos que iban, no sé, encajando perfectamente, iban generando un escenario que me iba haciendo todo el sentido del mundo. Recuerdo que se me corrían las lágrimas, pero de alivio. Se me corrían las lágrimas de decir, o sea, el que otra persona te entienda perfectamente y no solamente te lo diga, sino lo que te está diciendo hace sentido con todo lo que tú has estado atravesando. No saben el alivio, la liberación, no porque se me quitó, sino por el hecho de sentirme acompañada, el sentirme comprendida y el que pudiera tener una imagen mucho más clara del proceso que estaba atravesando en ese momento. Y bueno, esto yo se lo agradezco muchísimo a qué? A mi metáfora de la mariposa, ¿no? Que al final de cuentas, a través de ese lenguaje, que es un lenguaje del alma, es que pude expresar algo que solamente habita en una parte muy profunda de mí, que no tenía que ver con mi mente, que no tenía que ver exclusivamente con mi cuerpo, sino que tenía que ver con todo mi ser de una manera integral. Entonces, para poder comunicar algo con esos niveles de profundidad, necesitas un lenguaje profundo. Y el lenguaje convencional que utilizamos es muy superficial. Y para eso existe, pues, todo lo que ya hablamos anteriormente. Y ahora, almas bonitas. Ya sé que llevamos ya 48 minutos, pero ¿de qué nos va a servir todo esto si nada más lo escuchamos y seguimos nuestra vida? Tenemos que integrar el conocimiento y yo aquí les quiero decir cómo podemos integrar estos lenguajes del alma a nuestra vida práctica, al día a día. Entonces, ustedes le pueden ir poniendo pausa a esto, pueden ir escribiendo como se les haga más fácil y si van en el carro, simplemente tómense un momento y váyanlo pensando. Bueno, empezamos. Vamos a llevar esta información a la práctica en este momento. Número 1. Piensa en un conflicto actual que tengas. Algo que te duela, algo que te esté confundiendo, algo que te esté bloqueando. Número 2. Hazte esta pregunta. Si mi situación fuera una imagen, ¿qué sería? Y aquí te voy a ayudar un poco por si te atoras. Dale una forma. ¿Es un camino? ¿Es un objeto? ¿Es un animal? ¿Puede ser un tipo de clima? ¿Es una escena de una película? ¿Qué sería tu situación si fuera una imagen?
Número 3, nómbrala sin juzgarla. Por ejemplo, la llave que no encuentro, la tormenta interminable, metamorfosis, como fue el ejemplo que yo les di de mi caso. Ponle un nombre a tu situación. Imagínate que va a ser el título de una película. Y listo. En estos 3 sencillos pasos ya tienes una metáfora de lo que es tu situación en este momento, esa situación específica en la que pensaste al inicio. Y ahora, por último, pregúntate, ¿qué me está mostrando esta metáfora? ¿Qué necesita esta imagen para resolverse? ¿Qué parte de mí está hablando a través de ella, o sea, a través de la metáfora? Y si para este momento sigues bloqueado y de plano no has encontrado tu metáfora, no te preocupes, todo con la práctica se hace más fácil, pero aquí te voy a dar unas herramientas útiles que te pueden ayudar si es que no pudiste hacer el ejercicio anterior. Una de estas herramientas es usa tu cuerpo. Con esto me refiero a cuando piensas en esta situación, en ese conflicto que tienes en el presente, ¿dónde lo sientes? O sea, físicamente, ¿en dónde sientes ese dolor? Esa sensación, ¿en dónde está? ¿En el pecho, en el estómago, en la espalda? Y cuando ubiques esa sensación, ahí es donde le puedes poner una imagen. Por ejemplo, si esta situación la sientes más como en la espalda, a lo mejor dices, ok, sí, esta situación me pesa en la espalda. Entonces a lo mejor ahí le puedes poner una piedra. Y con esa piedra dices, ah, sí, así de pesada se siente. O sabes que no, más pesada. Pues le pongo 2 piedras, le pongo un bloque, lo que sea. Y ahí ya empiezas a tener una imagen. Otra herramienta que te puede ayudar es, yo siempre voy a recurrir a esto, busca en la naturaleza, en los árboles, en el agua, en la tierra, en el fuego. Este tipo de elementos que hay ahí en la naturaleza están como guías para nosotros, están como ejemplos para que de ahí nos agarremos, para que nos entendamos y aparte nos ofrecen una imagen. Otra que es muy sencilla para mí, puede funcionar para ti o no, es el escribir, pero el escribir no con conciencia. Escribe libremente. Y normalmente las metáforas suelen salir en el papel solitas. Entonces, cuando yo digo escribir libremente, no es que tú pienses en qué quiero escribir. Simplemente agarres una hoja y empiezas a hacer circulitos si no tienes nada que escribir y después empiezas a escribir, no sé qué escribir, estoy escribiendo, parezco tonta aquí nada más dándole a la hoja, bla, 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 bla. En algún momento eso se va a callar y va a empezar a surgir algo. A eso me refiero con escribir libremente. Y una última herramienta que te doy es observa tu lenguaje inconsciente. Y con esto me refiero, escucha la voz de tu cabeza. Todos tenemos una voz en nuestra cabeza. Y si dices, es que estoy atorado, por ejemplo, en este ejercicio, es que no, es que estoy atorado. Ahí tienes una metáfora. Estás atorado. Esa es una metáfora. Esa es tu alma hablándote. Hay algo que no me deja avanzar. ¿Estás atorado cómo? ¿Estás atorado como en un laberinto? ¿Estás atorado como en una cueva que sientes que te hace falta el aire? ¿Estás atorado en un elevador? ¿Estás atorado a lo mejor, no sé, como cuando estás dentro del mar y viene una ola y otra ola y te sientes atorado porque no puedes salir? ¿Cómo es que estás atorado? Y ahí es donde vas a tener una metáfora y de ahí es donde puedes ir tirando del hilo y puedes ir tú descifrando esa imagen y a través de eso vas descifrando también tu problemática y por lo tanto encontrando pues soluciones. Y para todos los posibles jóvenes que puedan estar escuchando este episodio o mi gente adulta pero floja y que se les está viniendo a la cabeza ir a preguntarles a ChatGPT y meterles su situación para que les dé una metáfora, porfa no hagan eso. No porque no puedan, sino porque pues el alma de ustedes está queriendo comunicar. Entonces,
Tú tienes todos los elementos que necesitas. Lo que sí puedes hacer es, una vez que escuchas a tu alma, que sacas esta imagen, esta metáfora o un cuento que se te venga, entonces sí te puedes apoyar de la IA y a lo mejor preguntar, no sé, qué significado o qué representación tienen otras culturas, el fuego, el estar atorado, el agua, ahí sí, y de ahí puedes encontrar más información, pero sí, date oportunidad de conectar de verdad con tu alma y de que ella poco a poco te vaya diciendo, ¿no? Y que te vaya susurrando aquello que tienes tan profundamente, a lo mejor por ahí, esperando a que le des voz. Y ahora sí, almas bonitas, ya con esto los dejo. Gracias si se quedaron hasta el final. No se queden solo con la información, pónganla en práctica. Y va a ser muy importante siempre, mientras estemos vivos, que comprendamos aquello que nos sucede. Y comprender no siempre significa que tengamos que entender con la cabeza. Comprender es asimilar aquello que nos sucede para que no se nos vuelva a repetir una y otra vez. Y los lenguajes del alma es una muy buena opción. Recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con su intuición y lleven su mente siempre a la completa incomodidad. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.